pero le fracasé. Él puso su confianza en mí. Y mírame aquí, oliendo pescado. Y de repente, cuando él creía que todo era un caos, un fracaso, ya había terminado la noche de su vida, había cerrado el telón. A la orilla de su vida, Jesús. Tienen algo que comer. Y Juan, el apóstol amado, lo identifica. 2 veces lo identificó. Primero en el sepulcro y luego sabe que es Jesús. Y Pedro se emociona. Y se arroja y se va nadando. Pero vean, ¿saben? Dios fue a buscarlo. Fue a buscarlo y lo restituyó y lo puso nuevamente en el lugar y lo honró y lo glorificó en el nombre de Jehová. Tanto así que Pedro va a cambiar radicalmente su vida, va a ser regenerado de tal forma que en su primera querigma o predicación va a alcanzar de la palabra 3.000 personas y no va a decir a ningún apóstol, mira, tengo a 3.000. ¿Qué te parece? Aplauso para mí. No, es la humildad de Dios, es la autoridad de Dios. Y cuando hay autoridad, entonces es cuando el Señor nos usa humildemente. Este pasaje de Jeremías, más conocido como el profeta llorón, porque él tuvo un trabajo pesado. Miren, era tan pesado que él andaba con un yugo. Aquellos que han estudiado Jeremías, ¿qué llevaba en el cuello? Un yugo de madera. Y con eso predicaba. Jeremías va a ser usado. Y vamos a notar que en este pasaje, en el capítulo 17 y en el 16 y posteriormente en el 18 y el 21, vemos realmente la contemplación de un pueblo necio, un pueblo errado, un pueblo que no quiere oír, que desoye la palabra de Dios, pero un pueblo que también somos parte de ese pueblo. Nosotros lo vemos así, es bonito verlo sentado, pero tú eres parte de un pueblo que a veces no quieres oír la palabra de Dios. El ser humano naturalmente posee la tendencia de dejarse engañar. ¿Sabía eso? Siempre queremos que nos engañen. ¿Por qué? Esto es tan cierto como las historias que abundan en la palabra de Dios. Los primeros engañados, ¿quién fue? Luego dice la palabra en Romanos que el pecado me sedujo. Luego dice en el Efesios que el pecado me desbarató, me despojó. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice la palabra, siempre somos engañados y somos partícipes de ese engaño. El hombre es un ser ajeno a la verdad, se acostumbra a manejar ilusiones, prefiere vivir de ilusiones que la realidad de la palabra de Dios. Él quiere buscar a un Cristo donde no haya pena, donde no haya calamidades ni tempestades. Buscan a un Cristo diferente. El placer de la mentira solamente es estético. Pero así han aparecido muchos profetas y han errado grandemente. Voy a leer un pasaje y quiero que me acompañen, es un poco extenso, pero solamente quiero que veamos cómo, no solamente ahora, sino durante el Antiguo Testamento, el ser humano ha querido y ha amado que lo engañen. Quiero que vayan a Primera de Reyes 22, del 7 al 28. Lo voy a leer y vivamos el personaje y entendamos cómo muchas personas, incluidos los reyes de Josías, Acab y el rey que está contemplándose en este pasaje, viven este engaño. 22, Primera de Reyes 22, 7, 28. Dice la palabra de Dios: y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Sucedía que se habían juntado 2 reyes, el rey de Judá y el rey de Israel, y dijeron, ¿qué te parece si vamos a guerrear? Ahí sentados, no sé, ¿qué te parece a ti? Chévere. Pero uno le dice al otro, pero tenemos que consultar qué dice Dios. Y entonces dice, y el rey le respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imlá, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto Micaías, hijo de Imlá. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria,
y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Observen un momento. ¿Dónde está el rey? Están sentados y están siendo adulados por quién. Muchos profetas estaban delante de ellos, pero no estaba el varón de Dios. Por eso es que Josafat no quería saber nada con él. Y miren qué pasa. Y dice, y Sedequías, hijo de Caná, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. ¿Quién es Sedequías? Uno que está tomando la palabra de Dios y está profetizando cosas que Dios nunca dijo. ¿Para satisfacer a quién? Porque el rey le gusta que le mientan, que le hagan creer. Y miren lo que va a pasar. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Todos. ¿Y qué dice? Con estos diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová te entregará en mano de rey. ¿No les suena un poco raro? Prosperidad. Y serás prosperado. Y la gente dice: yo quiero. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos y anuncia también buen éxito. Le está diciendo: anuncia buen éxito, Micaías. Ponte con los profetas, por favor. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Eso es la palabra de Dios. Lo que Jehová me mandare. Así me costase todo, yo voy a hablar lo que Dios me ha puesto para que hable. Puedes tener muchos profetas, puedes tener muchas iglesias llenas, profetizando cosas que jamás Dios te puso en tus labios. Y miren lo que va a pasar. Y Micaías, vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad, o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Esta parte se está burlando de él. Él está siguiendo lo que los profetas le están diciendo. Sube. Como diciéndole: sube pues. Si ya te dijeron, ¿qué me preguntas a mí? Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizaré él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga Ramón de Galad? Y uno decía de manera y otro decía de otra. Quiero decirles esta parte: es que el pueblo estaba escuchando a un profeta, escuchando al otro profeta, y no sabía para dónde dar, porque en su vida no había una semilla que había germinado para entender la palabra de realmente el profeta. ¿Y qué pasó? Él le dijo: yo saldré y seré el espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, los inducirás y aún los conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Espíritu de mentira. Hermanos, el corazón quiere engañar. La gente quiere que los engañe. El Señor lo use, espíritu de mentira. Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo en aposento para esconderte. Acá sucede algo que quiero entrar a este pasaje. Tanto los reyes, no solamente Josafat, Acab y Miquías, sino también más adelante vamos a ver a Ananías con Eliseo, que el ser humano siempre quiere estar en trato, que le digan las cosas buenas. Muchos no esperan la palabra contundente del Señor. Muchos quisieran que le dijesen: ¿sabes una cosa? Quisieran tener una lámpara de Aladino para que su vida sea, listo, se arregló. Quisieran ser millonarios. No quieren enfermarse. Quieren vivir en una iglesia sin ningún problema, sin ninguna calamidad. Y quieren escuchar profetas que le digan eso. Pero cuando le dices la verdad, como este profeta, entonces estás confrontando, no el profeta, sino el Espíritu Santo, con el pecado que está dentro de ti. Por lo tanto, el Señor le menciona:
aquí en Jeremías que sus padres ya habían cometido un error. ¿Saben? El primer error es que no oyeron a sus padres. El segundo, que ellos siguieron el mal ejemplo de ellos, aun cuando el Señor les envía profetas. Sin embargo, una de las cosas que hay que entender, que la palabra de Dios tiene acción y reacción, y cada cosa que tú elijas va a tener como consecuencia una reacción no inmediata, pero va a tenerla. Si aún no te sucede, ¿qué crees? El Señor te está dando correa, o sea, te está estirando, pero Él tiene el control. Hermanos, el Señor te está diciendo bien claro, pueblo que no está entendiendo. El problema del pueblo es que su corazón se había vuelto muy duro para obedecer la palabra de Dios. Creían que no tenían pecado, y en el capítulo 16, este pueblo le va a decir a Jeremías, Jeremías, ¿en qué hemos pecado? Así, fríamente. ¿Cuándo hemos pecado? Jeremías le va a recordar, ¿no pecaste con Acera, el femenino de Baal? ¿No pecaste con Baal? ¿Acaso no iban debajo de ese árbol? Y cuando no había árbol por el desierto formaban un árbol de mentira. Y debajo de ese árbol no fornicaste con Acera, a otros ídolos, en vez de adorar a Dios. Ustedes dicen ahora que no hay pecado. Hermanos, jugar con esto es terrible. Hay consecuencias fatales. Dios habla a través de los profetas en el Antiguo Testamento. El problema está que no escuchan a Dios. El versículo 10 del 1 al 5 en Juan menciona que el pueblo no quiere escuchar, no está atento. El discípulo que obedece al Señor realmente es plantado en aguas donde fluye, donde puede crecer. Y estos, cuando están plantados, pueden escuchar voces extrañas de profetas que no están diciendo la verdad. Vean, y suceden grandes cosas cuando uno conoce la palabra de Dios, es que no te pueden engañar. Nadie puede venir con hermosas palabras como Ananías, otro profeta que está en Segunda de Reyes, que hablaba bien y le prometió al rey que en 2 años ustedes van a poder vencer todo lo que fue robado por los babilonios, van a regresar. Y viene el profeta y le dice, mentira, eso es falso. ¿Qué estás diciendo? Por haber mentido, el Señor este año morirás. Hermanos, hay que entender que aquí en la palabra a este profeta Ananías lo estaban mandando para la muerte, pero hubo un grupo de personas que conocían la palabra y la leen y dicen, este profeta está diciendo la verdad. La escudriñan. ¿Cuántos escudriñan la palabra de Dios? ¿Cuántos se ponen a reflexionar? ¿Qué estoy escuchando? ¿Eso es palabra de Dios? ¿Realmente me están predicando lo que la palabra de Dios dice? Sin embargo, muchas personas oyen voces extrañas porque les gusta el tono de su voz, quizás su rostro, su apariencia, quizás ese mundo de luces. Quizás sea una iglesia hermosa donde toda la gente entra al parqueadero y encuentra a las personas valet parking y le dice, por favor, su llave. Y entonces ahora sí puede entrar preparado, escucha a un mal profeta. Ahí está Ananías predicando, porque Ananías predicaba ¿de dónde? Desde el templo, con frases, y hablaba mejor aún que Jeremías, que Eliseo. Pero Eliseo decía la verdad. Y el ser humano, cuando se deja guiar por sentimientos, cae en el error. Y hay que tener cuidado en esto. Esto es lo que el pueblo hizo mal, escuchó a falsos profetas. La palabra de Dios menciona que nosotros tenemos que entender que el mensaje que el Señor quiere en esta tarde es que sepamos dónde está nuestro corazón. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero yo les pregunto, ¿se está refiriendo a un hombre? ¿A tu amigo que está al costado? No, teológicamente se está refiriendo a la humanidad. Entonces sería así, maldito el hombre que confía en los valores que la humanidad te ofrece, en las riquezas que la humanidad te da, en los placeres que la humanidad te está dando. Maldito el hombre porque desoye la palabra de Dios. Por eso esa es la maldición. El Señor está hablando claramente que nosotros, volvamos nuevamente al versículo de Jeremías, cuando Él menciona
que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Está diciendo que él está colocando su cuerpo, está creyendo a otras personas y se está apartando de Dios. Dice que será como retama en el desierto. ¿Qué es la retama? ¿Qué es la zarza? Son plantas que están un poco malogradas, ahí deshechas, que no sirven más que para ser quemadas. Y ahí se queman. Es como retama, dice la palabra de Dios, que morará en las sequedades del desierto. Miren, apartados de Dios, ¿dónde estamos? En un desierto. ¿Y la retama para qué sirve? Para nada. El Señor no quiere que tu vida sea así. La gracia de Dios es tan grande, tan abundante, tan hermosa, tan preciosa, que Él quiere lo mejor para ti. Hermanos, cuando alguien le dice que quiere lo mejor para ti, ¿no es algo que lo halague? Cuando su madre le dice o le decía cuando éramos niños, hijo, yo quiero lo mejor para ti. Y nosotros casi desoíamos a la mamá. A los 50 años, madre, tenías razón. La mamá viene con un chicote y le dice, oh. Pero el Señor no quiere, Él quiere lo mejor para ti. Él quiere que no estés despoblado, deshabitado, lleno de angustias, en tormentas. Le dije bien claro que nuestra vida cuando está en el centro, somos cristocéntricos, es como el barco. El barco puede moverse y caerse y las olas pueden estar encima y usted se moja, se resbala, pero está agarrado de la cruz. Y lo más importante es que por un instante la brújula puede moverse para todos lados, pero siempre apunta ¿hacia dónde? Al norte. Cuando Jesús está en tu corazón, puedes moverte, puedes hacerte calamidad, estar como dije un día. A veces la vida es como una lavadora, ¿no? Nos mueve, nos remueve, nos empuja, nos dan vueltas, pero al último salimos limpios y resplandecientes. Así que la vida en Jesús es así. Quizás los golpes pueden darte, pero está haciendo cosas buenas en tu vida. Dice la palabra, bendito el varón que confía en Jehová. Esta confianza, hermanos, vamos a ver la diferencia. Esta confianza es netamente creerle a la palabra de Dios, creerle a la promesa de Dios, creer que tu vida está segura en Dios, creer que tu enfermedad sanará y crees que el Señor va a sanarla. Creer en el nombre de Cristo Jesús que tiene un lugar para mí. He puesto en oración con mi familia el día de ayer que el Señor nos dé un lugar apropiado y creemos que Él nos va a dar. Porque Dios es grande, Él lo prepara. No lo puedo ver, pero confío que me lo va a dar. Creo que usted, si está pasando un momento crítico, bendito, dice el hombre, que confía en Jehová. Y cuando usted confía y deposita su confianza, entonces el Señor va a hacer en usted las cosas que usted ni siquiera pidió, pero también te las va a dar. Ese es el Dios que usted ama. Es el Dios que amo. Quizás a veces nos faltan palabras. Hay algunas personas que me dicen, no sé orar, pero dile tu sentir. Háblale. Sé sincero. No ocultes nada ante Dios. No puedes ocultarte tampoco. Pero dile, Padre, necesito de ti. Dice la palabra de Dios. Luego, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. Mire, usted no se plantó. ¿Qué dice? Como árbol plantado. Alguien lo puso. Lo sacaron de la oscuridad, lo pusieron en la luz y lo plantaron con aguas. No solo, sino con toda la grey que está ahora acá. Acá no hay ninguna zarza. Tenemos cara quizás de zarza, pero no somos zarza. Estamos plantados en esta viña del Señor. Y la palabra me dice que y no verá cuando viene el calor, no verá porque está plantado y seguro en la palabra de Dios, sino que su hoja estará verde. Quiero que entendamos a qué se refiere la hoja. Cuando usted ve una planta y ve la hoja, ¿qué es lo que usted puede concebir? ¿Que esa planta esté enferma? Está viva, y si está verde, está resplandeciente, realmente ha agarrado raíz. Pero cuando ve esa misma planta, así que la hoja está media amarillenta, ya con huecos, ¿qué quiere decir? O le falta agua, o está muriendo. A veces nosotros estamos así. ¿Por qué? Porque las hojas son lo que las personas ven de nosotros. Eso es lo que ven, las hojas.
Porque nosotros estamos dentro del corazón de Dios, pero vemos nuestras obras. Son verdes, son claras, son sinceras. Y alguna vez les mencioné, quizás alguna vez vamos a pasar los inviernos, pero estamos seguros en el Señor. Acuérdense cuando pasan por la tulpa y ven los árboles ahí frondosos, cuando viene la primavera y los pajaritos y revoloteando y hermoso un día, y de repente llega el otoño y luego la primavera, ¿y qué queda? Viene el invierno y el árbol queda pelado. Ahí quedó pelado. Y a veces hasta en nuestra vida, me da pelada. Te pasa así, es más pero hay vida. Hay vida. Quizás ahora tú estás pelado. Quizás una enfermedad bajó medio pelado, ahí también. Pero no se ha caído ese árbol. De luego pasa el invierno, el frío crudo, esa neblina que ha dejado que las hojas se fuesen. Pero poco a poco viene un cambio. El Señor sopla vida sobre usted nuevamente, la savia está segura y la flor comienza a crecer. Nosotros tenemos esos procesos. No siempre vamos a ser un árbol floreciente. Algunas veces nuestras hojas se van a caer. Seamos sinceros, porque estamos en un proceso de santificación. Pero esta bendición, quiero decirles que no solamente es para usted. ¿Para quién es? Para usted y toda su generación. Vean la acción, qué hermosa acción cuando uno decide y planta su semilla y esa semilla se nutre en el Evangelio. No solamente es para mí, tengo 54 años, ¿cuánto me queda por delante? No lo sé, pero si lo planté estoy seguro que la generación que aún no conoceré van a seguir porque han sido plantaditas en esas aguas. La bendición va a alcanzarlos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Maldito el hombre. Esa palabra es fuerte. Dice la palabra de Dios que la maldición te alcanzará. No podrás esconderte por ningún lado. Eso es triste cuando alguna persona está pasando calamidades por renegar, por blasfemar el nombre de Dios. Aún la palabra dice que las enfermedades que no están dentro de este libro, que no aparecen, pero que vendrán, también te van a alcanzar. Hermanos, esto es fuerte. La palabra de Dios tiene que predicarse la gracia y la ira de Dios. Y cuando el Señor te dice, no quieres la gracia, por consiguiente, entonces es contra tu Dios quien estás tú. Y nosotros no queremos pelear con nuestro Hacedor, porque Él es el único vencedor. No podríamos hacer nada. ¿Y qué dice luego la palabra de Dios? Y dice, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermanos, no nos fatigaremos. No nos cansaremos. ¿Saben? Cuando hablaba con mi hermano Jesús en su casa y me hablaba acerca de toda una vida, él siempre está gozoso. Él ha sido plantado en un buen lugar. ¿Saben por qué? Porque siempre gozo, no se queja. Veo otras personas quejándose en el trabajo, 8 horas, y él moviéndose. Y él está, y no ve reloj. Cuando uno ve reloj, parece que no se mueve. No, cuando uno está así, y usted se pone, de repente no tiene pila. ¿Qué pasa con el reloj? Pero cuando uno está en el Señor, no te fatigas, sino que las cosas le haces como si fueran a tu Señor y no te cansas. Pero cuando no trabajas para Él y tu vida se hace una carga pesada, mira, no solamente te lastimas tú, sino que lastimas a otras personas. Dice en el 9, y ahí está el central, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Vean, nuestro corazón es perverso. Sin Dios, toda perversidad está aquí. Pero el Señor, ¿qué hace cuando nos acercamos a Él? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo en su vida? Tuvo que haberlo hecho. Hizo una operación al corazón abierto. Y le sacó ese corazón y le puso un corazón de carne. Lo regeneró. Y esa regeneración significa que ahora usted ya no es lo que fue. Es una nueva criatura en Cristo. Es por eso que la importancia en el siglo XXI es saber si realmente hemos sido regenerados. ¿De qué valdría que un médico una persona vaya a un médico y le diga está sano y ni siquiera le he hecho ningún análisis? La palabra de Dios sí nos analiza a nosotros. La palabra de Dios sí contempla nuestra situación. La palabra de Dios me dice que debo acercarme a la fuente de vida. La palabra de Dios me dice que hay promesa, pero debo haber nacido de nuevo. ¿Y en qué?
Dice en agua y en espíritu. Y algunas personas han confundido eso en agua y en el espíritu. Pero cuando habla acerca del agua, es el líquido amniótico de la mujer. Que no dice se rompió la fuente. No sé, usted no. Ok, lo que está diciendo es que es un nacimiento. Él está usando la misma palabra. Esa en agua significa que hay un nacimiento, un germinar. Usted nació de nuevo para vida eterna en Cristo Jesús y en espíritu. Por lo tanto, no nos engendraron ni carne, sino Dios. Y cuando usted ha nacido así, hay fuerza en usted. No por usted, sino por Dios. Y dice la palabra, yo Jehová que escudriño la mente. Hermanos, esto para nosotros es vital e importante. ¿Quién entiende? ¿Quién observa? ¿Quién escucha su mente? Sino Dios. ¿Quién sabe acerca de las cosas que está pensando ahora? De repente está sentado, pero su mente está en otro lado. Él lo escudriña. Y déjate escudriñar por Dios, porque Él contempla y te va a ayudar a quitar las cosas que estorban en tu vida. Dice que prueba el corazón para dar ¿qué? Para dar cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Hermanos, quiero que entendamos el fruto de sus obras. Por lo tanto, ¿nuestras obras se contemplan o no? Las obras que usted me dice, amo al Señor, pero no hace obras, ¿qué cree? ¿Que puede engañar al Señor así? Miren, cuando confías en el hombre, apartas tu corazón de Dios. Cuando confías en el hombre, dependes de la carne, de tu propia fuerza y te agotas y te acabas y te angustias. Cuando solamente confías en el hombre, serás engañado por tu corazón. Cuando confías en el hombre, no entenderás nada y no te darás cuenta de las bendiciones que han llegado, que han tocado tu puerta, porque no estás confiando en Dios. ¿Cuántas bendiciones creen que han llegado a su casa? Y no las percibes porque no estás confiando en Dios. Serás como una zarza simple en el desierto, agostada, ahí acabándote bajo el calor intenso. Cuando no confías solamente en el hombre, estarás solo con un deseo insatisfecho. No, nada va a satisfacer ese lugar que hay en tu corazón vacío. Pero vean, ¿qué sucede cuando usted confía en el hombre? Cuando usted confía en Dios, cuando usted confía en Dios, depende de Dios para todo. Diga, una pregunta, ¿usted depende de Dios para todo? Aún de las cosas pequeñas y grandes, debemos hacerlo. Porque nuestro nacimiento nos permite eso. Cuando usted confía en Dios, su confianza solamente está en Él. Mi confianza depositada, serás satisfecho, estarás lleno, no necesitarás de otra cosa sino solamente de las cosas de Dios. No tendrás miedo, no tendrás ansiedad ni angustia que pueda tocar tu puerta. Sabrás que Dios te cuida, pase lo que pase. Él siempre te va a cuidar. Serás bendecido y podrás proveer a otras personas de mucho fruto. Dos caminos, es simple. Cuando confías en el hombre, tu vida se extravía y se pierde. Pero cuando confías en Dios, tu vida es otra. Tu vida es bendecida. Una pregunta, ¿por qué entonces el mundo no escoge ese camino? ¿Por qué no escuchamos esta predicación en la ONU o en la OEA? ¿Por qué por un instante sacamos a los políticos y agarramos el micro y predicamos? Confía en Dios. Porque la gente no quiere vivir conforme a la palabra. Pero no está en nosotros juzgarlos, sino predicar el Evangelio. Hermanos, hemos nacido para vida eterna, pero a nuestro alrededor hay gente que no conoce de Dios y se pierde. Mírenlos así, se están extraviando, están ahí que se hunden. Estire su mano, predique el Evangelio. Sea hablado, sea el Evangelio mudo, pero predique el Evangelio a fin de que el Señor lo use a usted para bendición de otras personas. El libro de Jeremías es un libro duro. ¿Saben cuando este profeta le quitó cuando le quitó lo que tenía Jeremías sobre el cuello, el yugo, gracias, cuando le quitó el yugo, el Señor Jehová le dijo, por haberle quitado el yugo de madera a Jeremías, ahora ustedes van a tener un yugo de hierro, aún más fuerte. Vean, el Señor Jesús
está hablando. Jehová